fueron dos hechos separados. Los están llamando en consulta. Recordá que además Ortega hace horas detuvo a otro candidato presidencial. Bueno, muy bien. Está en línea el ex canciller de la República Argentina, Jorge Forí. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Gusto de escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué significa un llamado en consulta a los embajadores? Es un gesto diplomático, podemos decir, suave, cuando hay algún tipo de entredicho o diferencia. Llamarlo es el primer paso. La verdad que esta decisión no contrarresta para nada la votación que hicimos en OEA, donde quedamos en evidencia frente a 26 países de la región y casualmente nos acompañó México en esta abstención. Pero no es suficiente porque quedamos del lado de los dictadores. Ahora Capitanich, que es el hermano de quien fue gobernador y jefe de gabinete, está llamado aquí en consulta. Es un gesto mínimo para tratar de acomodar un poco esto frente a la opinión pública, porque la opinión pública argentina está absolutamente claro. ¿Habrán leído alguna encuesta que no les daba bien? Pero es que es lógico, ningún argentino quiere estar del lado de un dictador, de un hombre que pone preso a todos los candidatos presidenciales, que ha puesto preso a cualquier cantidad de otros dirigentes políticos. Por lo tanto, es inexcusable esa posición de Argentina. Y hacerlo con México es no tener claro dónde están nuestros intereses, que son en la región. Nosotros con quien tenemos que actuar de concierto es con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Chile. México es un país de América del Norte. México tiene sus principales intereses en los Estados Unidos. México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Después viene Canadá, después viene China. O sea que lo que un colega lúcido ha llamado el seguidismo que hacemos de la política exterior mexicana, para nosotros no tiene ningún sentido. ¿Está al tanto de lo que dijo Michelle Bachelet? Porque habló en la ONU sobre las denuncias por violaciones de derechos humanos en Formosa. Denuncia que había hecho, entre otros, Mario Negri, por ejemplo, aquí. Claro, sí, hoy tuve la suerte que un colega me compartiera ese discurso, porque fue una locución verbal donde la alta comisionada dice, bueno, voy a hacer un estado de situación de cómo están los derechos humanos en diversos países del mundo. Sí, sorpresivamente, pero realmente en la línea en la que nos hemos metido, el país que durante la presidencia de Mauricio Macri obtuvo la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos, hoy es uno de los países mencionados por situaciones preocupantes de violación de los derechos humanos en Formosa, donde el hombre de los derechos humanos, la estructura del Estado Nacional, ha dicho, no, ahí no pasa nada. Entonces, o sea, no pasa nada para el representante de derechos humanos en la Argentina, y para alta comisionada hay una situación muy además preocupante. Un gobierno que se jacta de entender y defender como nadie los derechos humanos, ¿no? Nosotros en el récord de derechos humanos, con nuestra votación en Nicaragua, con nuestra votación sobre el tema de Israel, con el retiro de la denuncia del Tribunal Penal Internacional, creo que estamos hoy muy en duda de cuán fieles somos a una política de Estado que se venía manteniendo desde la época de la presidencia de Raúl Alfonsín. Del lado de los malos, siempre. No le hemos errado en quedarnos parados al lado de los malos de la región, digamos, más que los malos, de los que son dictaduras, autocracias, de los que violan derechos humanos. Va a haber el bueno o malo que pueda ser, pero nosotros no podemos quedar del lado de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Rusia, de Yemen, de Uzbekistán, de Burkina Faso. Argentina tiene que estar con aquellos que son sus iguales, los que defienden las democracias, los que defienden la libertad, los que respetan los derechos humanos, la libertad de pensamiento y sobre todo coincidamos con nuestros vecinos. No es posible que Argentina quiera hacer una sintonía de política exterior con México, país de América del Norte, y no la pueda hacer en el Mercosur con Brasil. Gracias, Forí, muchísimas gracias. Gracias. Ustedes por el diálogo. Gracias. Vamos a mostrarles y esto lo vamos a tratar obviamente con Silvia Mercado, que trajo el tema, lo que dijo Bachelet, Silvia, que es muy fuerte y muy importante. Sí, la verdad que es muy triste que
con la trayectoria que Argentina tiene desde el regreso de la democracia en materia de derechos humanos, con la cantidad de organizaciones de derechos humanos que hay en la Argentina, siendo que el secretario de Derechos Humanos es nieto de desaparecido, la verdad es increíble haber llegado a este punto, Eduardo. Bachelet decía esto. De seguimiento para superar el abandono sistémico y la exclusión social. En Argentina, el equipo de país fue movilizado rápidamente para responder a las graves preocupaciones en materia de derechos humanos en la provincia noreste de Formosa a medida que evolucionó la pandemia. El coordinador residente dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de UNICEF, FNUAP, OMS y la Oficina de Alto Comisionado. Se iniciaron consultas con las autoridades sobre un posible programa conjunto estratégico para responder a la emergencia de salud en la provincia, siguiendo las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo tratar problemas estructurales centrándose en las poblaciones indígenas y vulnerables. El llamado a la acción ha sido clave para... Bueno, llamaba la atención, estaba hablando en inglés Bachelet. Ella estaba hablando en inglés, ¿no? En la ONU. En Ginebra, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La traductora obviamente lo llevaba al español. Y lo que aquí hay que decir es que, vuelvo a decir, después de quizás décadas, Argentina volvió a estar entre los países mencionados por el Alto Comisionado de Defensa de los Derechos Humanos, junto con Camboya, China, Bielorrusia, Cuba. O sea, realmente, como vos decís, en el club de los malos, cuando Argentina tenía una política de Estado que, bueno, que ahora lamentablemente, a pesar de la cantidad de organizaciones de derechos humanos que hay en la Argentina, no se está respetando, porque evidentemente tampoco la respetan las organizaciones de derechos humanos, Eduardo. Recordemos que además durante el gobierno de Mauricio Macri quisieron armarse causas contra, haciendo suponer que había violaciones a los derechos humanos, por ejemplo en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo en el caso de Nahuel, por ejemplo en el caso de Milagro Sala. Inventando violaciones de derechos humanos que no existieron. Inventando es la palabra. Donde se hablaba de desaparición de personas, que no ocurrió. Inventando es la palabra, Eduardo. Inventando. Bueno, la señora Bachelet, porque ahora me imagino que la gente del gobierno no va a salir a decir que Bachelet es de derecha, ¿no? Por favor, no inventen esto. No, ¿sabés qué van a salir a decir seguramente? Ah, pero la señora Bachelet, que es de izquierda, le sirve a la derecha, porque están con esa historia de que ahora todo es, le servís a la derecha, sos de derecha, la derecha es una porquería. Hay que ver lo que está haciendo la izquierda chavista en la República Argentina, de un tiempo a esta parte. Siempre del lado de los inmorales, siempre del lado de los dictadores, porque dictador no es ni de derecha ni de izquierda, sos dictador, punto. El antidemocrático no es de derecha o de izquierda, es antidemocrático, punto. Ortega es un tipo que se está llevando puesto a sus opositores, los mete presos. Porque como va a haber un acto electoral, los mete presos antes de las elecciones. ¿Y Argentina de qué lado está? Del lado de Ortega. En el caso de Israel, ¿de qué lado está? Del lado de los terroristas. En el caso de Maduro, ¿de qué lado está? De Maduro, obviamente, que viola sistemáticamente los derechos humanos y mata gente por pensar distinto, los tortura, los mata, igual que Videla. Genocida como él. ¿Se da cuenta? No, o de derecha o de izquierda, no importa. Son asesinos, son dictadores, punto. Este señor es un dictador. Mete preso a sus opositores por pensar distinto y porque teme perder una elección. ¿De qué lado nos ponemos? Del lado de los malos. Alguien me dijo una vez, ser bueno con los malos es ser malo con los buenos. Y este gobierno se pone del lado de los malos, perjudicando a los buenos.
Van a decir, pero Feynman, qué reduccionismo. Y bueno, póngalo como quiera. Dígame que soy un pelotudo. No tengo ningún problema. Pero la verdad, ante este tipo de situaciones, no se puede estar, y más o menos, estás de un lado o estás del otro, punto. Y claramente este gobierno está del lado de las porquerías, de Maduro, de Ortega, de los terroristas de Hamás, del lado de los judeofóbicos. Está de ese lado. Y nosotros se lo tenemos que contar, para que usted sepa. Porque si no, ahora el gobierno hace esos pequeños movimientos. Llamo en consulta al embajador que está en Nicaragua para que me cuente. Hace falta que venga el embajador argentino para que te cuente. Lee los diarios, canciller. Lee los portales y los diarios del mundo, lo que están contando, lo que pasa allí en Nicaragua. Pero bueno, no importa. ¿Tenés algún dato más, querido Laje? Te puedo dar un dato, sabes que tengo muchísimos datos más, pero uno que quiero darte, que quiero compartirlo con la producción para ver si lo pueden poner al aire, es una encuesta internacional sobre antisemitismo que en el capítulo argentino, te cuento, viene en crecimiento. Te cuento, te doy los números. En 2014, la medida de antisemitismo de Global 100 ADL daba 24%, y en el 2019 está al 30%. Y después se rompe por demográficos. Y lo que vos estás diciendo justamente se ve demostrado en esta encuesta y también, por supuesto, pega en otros lugares. ¿Qué quiero decir? Ahí estamos viendo la encuesta y sí, ahí estamos viendo el número 2019, ves, estamos en 30%. Y si se van al número, por ejemplo, 2014 o 2015, van a ver que el guarismo viene en crecimiento. ¿Ves? Ahí ves, 24 a 30%. Ese crecimiento se está viendo reforzado